Asegurar una metodología del diálogo es para muchos el tema estructural en la actual duda institucional que existe en torno a los grandes proyectos, especialmente energéticos. Diálogo, diálogo y más diálogo es, por lo tanto, lo que piden diversos sectores. Sin embargo, este tiene que ser fructífero para que lleve a consensos mínimos que permitan finalmente el desarrollo de grandes proyectos. ¿Cómo estructurar esto? Lo conversaremos con el miembro del Comité Ejecutivo de Plataforma de Escenarios Energéticos Chile 2030, Diego Luna. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Marlene. A ver, estábamos hablando en la introducción que esto requiere de bastante diálogo. Sin embargo, se han hecho una serie de tratativas de diálogo desde la era Tocman, digamos, hasta ahora en tema energético. O sea, todo el mundo tiene claro que es un tema clave, sin embargo, no se toma como un tema clave. ¿Qué es lo que pasa ahora? Exacto. Yo creo que es muy importante hoy en este contexto, en este escenario que nos convoca, ¿no? Donde hay una suerte de crisis de buena gobernanza energética, mirar un poco en perspectiva cuál es el proceso a través del cual hemos llegado a esta crisis. Como tú señalabas, desde la era Tocman, en el 2008, con la Comisión Nacional de Energía, donde se generaron los nuevos lineamientos de política energética, hasta la actualidad, donde hoy se ingresa el proyecto de carretera eléctrica para discusión en el Parlamento, en ninguno de estos hitos de este proceso ha habido espacios reales de diálogo y de construcción de consensos mínimos. Si uno mira, por ejemplo, parte de este proceso, el fenómeno de las comisiones, ¿no? El presidente Piñera le encarga al ministro Goldborn convocar a la Comisión de Asesora de Desarrollo Eléctrico. Bueno, de hecho se juntó, se juntó la comisión. Y entregaron la Estrategia Nacional de Energía. Exacto, pero hay un punto fundamental en ese hito, ¿no? La comisión está conformada de alguna manera con relevantes expertos, con mucha experiencia y mucha capacidad y diversas visiones, pero sin embargo hay un grupo de actores clave de la sociedad que reclaman no ser incorporados, que no se sienten representados y que como consecuencia de eso se genera la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria. ¿Qué grupos específicamente? ¿Más tipo comunitarios, Exacto. comunidades? Grupos de fundamentalmente ONGs que han tenido un rol muy importante y que tienen un rol muy importante en la sociedad civil, académicos, investigadores, consultores, los parlamentarios, ¿ya? Que de alguna manera sienten que tienen otra visión diferente de los miembros de esa comisión y generan esta comisión. Entonces, ¿cómo camina el proceso? Con dos comisiones, con procesos paralelos, con dos propuestas diferentes y que ninguna de esas propuestas parece tener el nivel de consenso necesario para convertirse en política. Ahora, respecto de la estrategia, si bien la estrategia, entre comillas, dice recoger contenidos de ambas propuestas, lo que ocurre fundamentalmente es que se repite el patrón. No hay un espacio de diálogo, no hay consensos mínimos, no están los actores clave validando esa estrategia y de alguna manera lo que estamos haciendo, estamos repitiendo un patrón. Último caso, el proyecto de ley de carretera eléctrica. ¿Ya? Son los propios generadores, las propias empresas generadoras las que piden hoy día acceso a información. Es decir, bueno, acá hay un proyecto donde los generadores de alguna manera tienen un rol clave, ¿ya? Y ni siquiera al interior de las propias empresas generadoras existe un consenso sobre cómo llevar adelante este proyecto. Entonces, si nosotros analizamos todo este proceso, como decías tú, desde la era Tocman hasta la actualidad, vemos que no tenemos participación. Los actores no participan en la toma de decisiones claves sobre el desarrollo energético y eso se está convirtiendo hoy día en un efecto boomerang y son las consecuencias que estamos viviendo hoy día. Ahora que no se aprueban prácticamente los proyectos. Exacto, no podemos viabilizar. ¿Pero cuál es la propuesta, ¿no? finalmente de ustedes? De hacer otra comisión distinta en la cual sí se integren finalmente a toda esta cantidad de actores? Yo creo que hay que ir un poco más allá de una propuesta, hay que mirar qué es lo que está siendo cuestionado hoy, ¿no? Yo creo que tenemos, como decía al principio, tenemos una suerte de crisis de buena gobernanza energética, ¿no? Donde se cuestiona cómo se ha venido ejerciendo la autoridad en materia energética, punto uno, quiénes han venido participando y cómo se han ido tomando las decisiones y cuáles han sido las relaciones de poder entre esos actores. Ahora, en este sentido, si bien la estrategia nacional, la estrategia energética nos propone un camino, estamos muy lejos de que eso sea una política energética. Entonces, yo creo que en este escenario de crisis el gobierno tiene una oportunidad única, ¿ya?, de convocar realmente un proceso de diálogo político, de sentar a los actores con la debida representatividad en una mesa y construir políticas públicas en base a consensos mínimos. ¿Qué dice la evidencia? Que cuando construimos una política pública que no tiene los niveles de consenso básico,
esa política en la realidad no va a ser tan efectiva. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, lo que pasa es que muchos piden, y porque yo creo que de alguna manera no se ha llegado a este consenso, en parte por lo que usted dice, pero en parte también porque existe efectivamente la sensación de urgencia de que esto es un tema que hay que hacerlo y resolverlo ya, porque es ahora que necesitamos los proyectos, pero por otra parte se pide también una mirada a largo plazo, que ahí es donde entra la comisión. Sin embargo, ahora es cuando también, porque estos proyectos no es que se aprueben y están listos, sino que pasan muchos años. Entonces, ¿cómo conciliar la urgencia con el consenso? Exacto. Bueno, ahí tenemos dos temas, ¿no? Es muy interesante tu pregunta en el sentido, porque claro, hoy tenemos una contingencia que nos obliga a reaccionar. Ahí hay algunos temas, ¿no?, que ya se han discutido y sobre los que sí existe amplio consenso, como son, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, que ha sido un tema de consenso entre todos los actores, sector privado, ONGs, el propio gobierno. El Ministerio de Bienes Nacionales ha avanzado en un trabajo muy interesante en ese aspecto y la ministra ha señalado que está trabajando en una propuesta de ley sobre ese tema. Entonces, yo creo que en materia del hoy tenemos un desafío fundamental que es avanzar en una propuesta de ordenamiento territorial indicativa que nos permita definir las vocaciones de los territorios, es decir, aquí sí se pueden hacer determinados tipos de proyectos, aquí no. Eso para la contingencia. Se supone que eso con la carretera eléctrica pública estaríamos avanzando en ese tema. Sí, aunque también el proyecto de la carretera eléctrica tiene una dimensión muy importante en términos territoriales, es decir, quizás yo creo que la carretera eléctrica es un medio pero hay que tomar decisiones territoriales clave para poder viabilizar el proyecto de carretera eléctrica. ¿Y qué es lo interesante? Que a diferencia de años anteriores, hoy tenemos la información técnica necesaria para tomar estas decisiones. Entonces ahí hay un desafío, ¿ya? Es decir, si tenemos información técnica para tomar decisiones territoriales en generación, en transmisión, en diferentes componentes de nuestro desarrollo eléctrico, falta la voluntad política para poner de alguna manera esa información a disposición de la toma de decisiones. ¿Por qué cree usted que este tema en general de la oposición o el que no se aprueben estos grandes proyectos pasa tanto con la energía y no tanto, a pesar de que también ocurre, pero no tanto con otros sectores productivos como por ejemplo la minería? También tienen tremendos proyectos, sin embargo no vemos la oposición frente a otros proyectos que hay para el tema energético. Yo creo que, bueno, hay varios temas, ¿no? En primer lugar, la minería en general está emplazada en lugares que son bastante remotos, ¿no? En lugares de la cordillera del norte de Chile. Sin embargo, las necesidades de los proyectos de desarrollo energético eléctrico están asociadas también o muy cercanas hoy a centros poblados. Y ahí hay una razón fundamental, ¿no? Tenemos incompatibilidades de los usos del territorio. Entonces yo creo que fundamentalmente esa es la gran diferencia. El desarrollo eléctrico, el desarrollo energético eléctrico está en el entorno de las comunidades. Pero me parece interesante un tema que tiene que ver fundamentalmente con... se ha hablado mucho del diálogo, ¿verdad? Sí. Todo el mundo, y tú lo señalabas en la introducción, todo el mundo quiere diálogo. Los actores en las comunidades piden decisiones que resguarden sus intereses, sus actividades productivas, su calidad de vida. Las empresas del sector energético están pidiendo reglas claras que le den certeza a sus inversiones, pero la pregunta es sobre qué sobre qué tenemos que dialogar, ¿ya? Y ahí me parece que tenemos dos materias pendientes que son, en primer lugar, transparentar lo que implican las diversas opciones. Eso no se ha hecho en Chile, en términos de costos económicos, pero en términos también de costos socioambientales. Hoy, el desarrollo energético eléctrico no puede ser una materia que esté discutida desde la dimensión política, desde la dimensión técnica y la dimensión económica. Necesitamos incorporar las variables socioambientales. Punto 1, necesitamos transparentar las diferentes opciones, es decir, ¿qué implica cierta opción en términos económicos? ¿Qué implica en costos socioambientales? Eso por una parte. Porque todas tienen implicancia al final. Y eso es un tema clave. Toda fuente energética tiene un trade-off. Por lógico. No existe la fuente que sea segura, sustentable ni económica. No existe una receta mágica. Pero la clave es decir, ¿qué estamos dispuestos como sociedad a sacrificar en torno a una opción u otra? Hay que hacer sacrificios, eso está claro. Claro, pero ¿qué sacrificio estamos dispuestos a hacer? Esa es la discusión que no ha habido, ¿no? Y la otra era lo que decía, transparentar los costos. Perfecto. ¿Qué hay detrás de cada fuente? En la realidad, en términos de costos, ¿no? En términos de económico, en términos de costos socioambientales. Mucho se discute respecto hoy día, uno ve Twitter, ¿no? Y diferentes actores hablan de los costos de la tecnología, por ejemplo. Hay muchos mitos en ese tema, ¿no? Uno dice, no, que las energías renovables
renovables no convencionales no son competitivas, otros afirman que sí son realmente competitivas. Ese tipo de discusiones hay que transparentarlas. La sociedad debe saber qué implica una fuente u otra en términos económicos y qué implica en términos de costos. Y también en términos de impacto. Exacto. Muy bien, Diego. Muchas gracias por esta conversación aquí en la Agenda Económica. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema porque llegó para quedarse, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en la Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos en CNN Chile.